Hola, vamos a iniciar el curso Excel para administrativos. Soy el profesor Álvaro Iriarte y lo que veremos en todo el curso es conocer y aplicar las herramientas básicas de Excel que se utilizan en las empresas. Vamos a iniciar y acá tenemos una planilla de cálculo de Excel. Y como su nombre lo dice, es una planilla poderosa para poder hacer cálculos. Esto no quita que se pueda utilizar para tomar notas, para tener una agenda telefónica o para cualquier otro objetivo. Pero ha sido creada y es una herramienta potente para hacer cálculos. Lo que nosotros estamos viendo, esta cuadrilla que tenemos, es una hoja. Por eso acá abajo nos dice hoja 1, donde acá podremos volcar información que veremos a continuación. Por supuesto que uno podría crear otra hoja más que se llama hoja 2. Y si quiere, podría crear otra hoja más que sería la hoja 3. Entonces en la hoja 1 volcamos información, luego en la hoja 2 volcamos información y lo mismo para la hoja 3, si es que necesitamos. También se la suele llamar sheet, que es hoja en inglés, por si tenemos la versión de Excel en inglés. Y también se le suele decir pestaña, una pestaña nueva que después veremos que le podemos cambiar el nombre, la ubicación, el color, etc. Una hoja o varias hojas forman el libro de Excel. Por eso, acá arriba nos dice libro 1. Este es nuestro libro de Excel número 1, que es el que abrimos y está en blanco. Luego, cuando lo grabemos y lo pongamos grabar como ejemplo de curso o facturación o planilla de caja, ya aparecerá arriba, en vez del libro 1, el nombre que le hayamos puesto a este archivo para poder guardarlo en mis documentos. Bueno, acá nosotros tenemos en cada cuadrado que estamos viendo, cada rectángulo, se le llama celda. Estas celdas se referencian con una columna y con una fila. Entonces, esta celda es la celda H2 y acá tenemos su nombre, ¿sí? Es la ubicación. Acá está la H3 y acá está la B4, ¿ok? Entonces tenemos celdas, tenemos columnas y tenemos filas. Cada vez que nosotros ingresamos un dato, si es un texto, por ejemplo, hola, naturalmente se pega al borde izquierdo. En cambio, si es un número, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, entonces se pegará al borde derecho. Esto nos hace darnos cuenta si estamos en presencia de un texto o de un número. Si lo que ingresamos tiene letras y números, el programa lo toma como texto, o sea, como información alfanumérica o texto. Entonces, si ponemos H55, fíjense que lo ha dejado pegado al borde izquierdo, ya que lo toma como texto. Ahora, puede ser que sin querer nos equivoquemos y al querer poner el número 100, pongamos el 1 y la O en mayúscula y la O en mayúscula. Fíjense cómo eso queda pegado a la izquierda, porque me doy cuenta que algo raro hay ahí, que eso no es un número. En cambio, si pongo de verdad 100, fíjense cómo queda pegado a la izquierda. Esto nos puede pasar si incorporamos algún signo como un tilde, como
un paréntesis o como un punto y coma, y esto no sería un número, sino sería un texto, y lo pega naturalmente como predeterminado el texto sobre el borde izquierdo, los números sobre el borde derecho. En esta primera parte del curso, viendo que en el menú tenemos mucha información de herramientas, veremos sobre el menú de inicio las funciones básicas, y hoy en este video vemos las funciones de formato, o sea, lo que se le da de forma a la información que nosotros podemos comenzar a cargar. Lo primero que vemos es el tipo de letra, que yo he elegido Calibri, que es la que me gusta, pero podemos elegir otra, por ejemplo Arial, que es clásica, o podemos elegir otra que es muy común, que es la... Vamos a elegir la Tahoma, o podemos elegir también la Time New Roman, que también es conocida, no me gusta, pero es muy conocida, o podemos elegir la Verdana, o podemos elegir alguna que sea un poco más simpática, como la Kristen. En verdad, si uno despliega el menú o la ventana, bajando, irá viendo, esto lo pueden bajar con la flecha, y en cada una tenemos en nuestra celda H4 cómo va cambiando el estilo, y poder elegir ya sea la que yo busco, la que necesito o la que me piden. Acá dejamos Calibri. También podemos modificar el tamaño, que está en 11, pero podría ir predeterminadamente de 8 en adelante. Lo podemos anotar nosotros y poner Enter, o podríamos sobre la celda que queremos agrandar o las celdas que queramos agrandar, comenzar a utilizar el aumento de tamaño de fuente o la disminución de tamaño de fuente. En este caso la dejamos en 11, que es bastante cómodo, pero cada uno verá cómo lo puede hacer. Aumentar o disminuir influye luego en el documento que guardo o que imprimo en papel, pero por otro lado, si yo quisiera ver la información más grande, porque no veo o la quiero ver desde lejos, acá tengo sobre la parte inferior a la derecha un zoom, donde puedo ampliar la vista y se hace más grande, ¿no es cierto? O disminuir la vista. Fíjense que cambia el porcentaje y uno la podría achicar mucho o agrandar muchísimo. Y si quiero, puedo elegir el tamaño que yo quiera o volver al 100%. Muy bien, ahí tenemos entonces de vuelta a la normalidad. Estas letras o números que yo ingreso también las puedo poner en negrita, que son más fuertes. Las puedo poner en itálica, que son inclinadas hacia la derecha, o las puedo poner subrayadas. Vuelvo atrás, la última opción. Fíjense que cuando uno haga algo, si se equivocó o se arrepiente, puede volver atrás, ya sea con esta flecha, que es deshacer la última acción, o con la acción Control Z, que es muy utilizado, y en el curso lo haremos. Escribimos algo y le ponemos Control Z y se deshace la acción. También podemos cambiar de color a las letras, a rojo, a violeta, a azul, y podemos elegir dentro de una paleta estándar de colores o de más colores, ya sea eligiendo el color específico con los números que lo componen o buscando una paleta mayor de todos los colores que yo tengo a disposición. También podemos pintar el fondo de la celda.
por ejemplo el amarillo, o por ejemplo un color muy fuerte y oscuro, por ejemplo un bordó, que como no se ve bien el número, podría poner la letra en un color claro. Y uno elegir lindas combinaciones o las que me soliciten. Volvemos a tener el texto en negro y el fondo en blanco o sin relleno, que es mejor. Después también tenemos el tema de los bordes, donde un borde lo podemos, en ambos casos, por ejemplo, elegir que tenga todos los bordes. Por ejemplo, para hacer una lista. O tal vez necesitamos que solamente esté en el borde de abajo. O necesitamos que haya solamente un borde lateral derecho. O tal vez pintamos todo y le ponemos sin borde. Y tenemos muchas más opciones, que es elegir, por ejemplo, que el borde sea más ancho. Control Z. También podemos elegir el color del borde, el estilo del borde. Y después tendremos más opciones como doble borde inferior, solo doble borde inferior sin borde superior, solo el borde externo, entonces el interno no, me hace como un gran cuadrado. Control Z y Control Z. Muy bien. Tenemos la letra o el número que yo ingreso, que le puedo cambiar el tipo y el tamaño, lo puedo poner en negrita, lo puedo inclinar o subrayar. Los bordes también los puedo manejar poniendo o sacando. El color de la letra y el fondo de la celda. Y después tenemos las alineaciones, que también es algo interesante. Porque a pesar que el texto se pega a la izquierda y el número a la derecha, uno podría centralizarlos horizontalmente, ¿no? Perdón, acá horizontalmente. O los podría tirar todos a la izquierda, o todos o alguno a la derecha. Lo mismo pasa con la orientación vertical, que es más arriba o más abajo, que uno acá no la puede determinar porque el alto de la fila 4 no me deja ver espacios, pero si yo ampliara la altura de la fila 4, me daría cuenta que de manera predeterminada siempre cualquier cosa que yo ingrese se pega al borde inferior. Y yo podría centralizarlo o podría subirlo. Entonces, yo puedo jugar con horizontalmente al medio, a la derecha o a la izquierda, y verticalmente al medio, arriba o abajo. Fíjense que este lo voy a poner al medio vertical y al medio horizontal. Pero si alguien eligiera que esté arriba a la izquierda, o tal vez abajo y a la derecha, en función de lo que yo necesite. Normalmente, verticalmente va al centro y horizontalmente según el tipo de archivo que yo estoy armando. Eso es muy importante. También es interesante que uno puede orientar la letra, por ejemplo, orientar de esta manera, donde yo lo puedo mandar al medio y centrar horizontalmente. Pero también podría elegir un formato de girar el texto hacia arriba. Esto se usa mucho con los meses y ya lo vamos a ver. Muy bien, y ahí lo tenemos como si fuera acostado verticalmente, iniciando desde el borde inferior hacia el borde superior. Otra función que es interesante es la de combinar. Porque la de combinar, por ejemplo, yo quiero cargar información de teléfonos y acá tengo el código de área y el número. Y por ejemplo, si es Ciudad de Buenos Aires, el código es 11 y el número es 44444444. Entonces yo acá podría, si ampliamos
el alto de la fila con clic derecho, alto, y en vez de 15 le voy a poner 22. Ya nos damos cuenta que el texto va a la izquierda y pegado abajo, y el número va a la derecha y pegado abajo. Entonces lo primero que yo haría es centralizarlo verticalmente, que queda más bonito. Ahora fíjense el teléfono. Teléfono es representativo de todo. Entonces yo podría pintar los dos y acá poner combinar y centrar. ¿Se entiende? A área y a número lo voy a centrar horizontalmente. Y el resto, si quiero, también lo puedo, según el gusto, centrarlo horizontalmente. Entonces fíjense que cuando yo pinte y le pongo borde total, así me queda. Y tal vez quisiera jugar un poco y poner acá un azul oscuro, un azul oscuro con letra blanca, y acá podría poner un azul o celeste con la letra oscura. Esto depende de los gustos de cada uno o de las necesidades o las órdenes que tenga que seguir, ¿no? Porque a veces nos piden que diseñemos de tal o cual manera. Entonces, de esta manera estamos viendo cómo nosotros primero entendemos que es una hoja, que una o varias hojas componen un libro, y que dentro de la hoja tenemos una celda, que la celda se referencia por la columna y la fila. En este caso tenemos la celda B2, acá está. ¿Y este número en qué celda está? Este número está en la celda I4. I4. También vemos que las filas las podemos aumentar o disminuir agarrándolas con el mouse y achicando o agrandando, ¿no es cierto? También podemos hacer clic derecho, ir a alto de fila y en vez de 24 poner 20 y se achica. Y lo mismo con las columnas, porque las columnas, acá voy a borrar, y las columnas, esta columna E la quiero un poquito más grande y la puedo llevar para hacerla más grande o poner clic derecho, ancho y ponerle 15. Eso suma mucho para cuando uno quiere que todas las columnas o filas tengan un tamaño todos igual. Entonces, en vez de llevar la mano, que es más difícil, puedo elegir una y le hago clic derecho, o elegir varias y digo, estas tres quiero que tengan de ancho 20 y estas tres son iguales y tienen 20. Entonces podemos elegir anchos de columnas o altos de fila, ya sea tomándolo cuando se pone con esta imagen de doble flecha y modificándolo, ¿ven? Doble flecha y lo modifico, o con clic derecho y modificar el alto, o con cierro, o con clic derecho y modificando el ancho. ¿Ok? Después veremos, por supuesto, muchas más opciones. ¿Ok? Bueno, genial. Con eso vimos la parte de formato dentro de lo que el menú inicio me da como información sencilla para tener en cuenta. Por último, en esta parte, y nos vamos después a otro archivo, tenemos que cuando uno carga un número, por ejemplo 125.854,20, fíjense cómo está cargado el número en crudo. Si se fijan, está pegado a la derecha y al borde inferior. Uno puede a este tipo de número darle otra forma o máscara. Lo podemos hacer de varias maneras como siempre. Yo hago clic derecho y voy a formato de celda. Esto lo vamos a repetir muchas veces durante todos los videos para que nos quede bien claro. Y acá podemos elegir si queremos este formato donde así se verá, así se ve. Queremos este formato donde si elegimos este, estamos eligiendo que haya puntos en miles y no haya decimales, o este otro que es el que más me gusta a mí.
que haya puntos en miles y comas en decimales con 2 decimales. Aceptamos y fíjense cómo ahí tenemos el número con puntos en los miles y con 2 decimales. Porque a veces un número muy grande, fíjense qué grande que es este número que estoy inventando, coma así, es una coma eso. Yo no sé si esos son 12 millones, 120 millones, y lo que voy a hacer es copiarle el formato y elegir este formato. Y ahí tengo los puntos en los miles y 2 decimales. Esto es nuevo, copiar el formato, o sea, un número más chiquito como 854,60, me pongo acá, copio el formato y ya me lo puso con puntos en los miles, que no hay miles, y 2 decimales. De hecho, si yo quisiera copiar este formato, este de arriba si quieren, copio formato y fíjense cómo me lo puso compartiendo 2 celdas con el fondo oscuro y la letra blanca. Copiar formato es interesante para cuando uno quiere llevar un formato a otro lugar. Acá hay un número muy grande, ¿no es cierto? Esto se achica y ya se ve el número común. Cuando uno tiene este número, podemos disminuir los decimales o aumentarlos. También podemos poner el signo pesos adelante, que se pone de esta manera, o si tenemos una fracción, la podemos convertir en porcentajes, 50%. Todo esto que es la parte de números, también la vamos a ver, que es el formato de celda, ¿no es cierto? Ese formato de celda que tenemos el tipo de número, la alineación horizontal y vertical, la fuente que ya elegimos, tipo de letra, los bordes y el color de rellenos. ¿Vamos bien? Y con esto vemos como pantallazo general todo lo que nos deja esta primera parte, agregando un poco las sangrías. A ver qué es la sangría. Cuando yo cargo un número, por ejemplo, 1500, vemos que como número está pegado al borde derecho, pero muy pegado sobre el borde derecho. Y yo podría separarlo un poco. Primero lo pego al borde derecho y ahí lo separé. ¿Ok? Lo hacemos de vuelta. 1500 está pegado al borde derecho y, a ver, ahí está pegado al borde derecho y lo separo 1 o 2 de sangría. Eso también lo vamos a ver de varias maneras, porque yo, si borramos acá, nuevamente cargo 1500 y yo podría poner clic derecho, formato de celda y en número, en la alineación, perdón, le doy una sangría en horizontal a la derecha con sangría 1. Fíjense cómo lo separó si lo comparo con otro. Está separado del borde derecho, que es muy prolijo que no esté tan pegado al borde. Habiendo visto estos conceptos que son parte de la hoja 1, que forma parte del libro 1, vamos a cambiar el archivo y nos vamos a ir a otro archivo de ejemplo 1 de Excel. Fíjense que este archivo es un archivo de facturación y la información está en crudo. Todo lo que es texto está pegado a la izquierda. Todo lo que es número está pegado a la derecha, sin ningún tipo de formato. Y por supuesto, todo está verticalmente pegado al límite inferior. Lo vemos que está acá marcado el grisado, que todos están así. Entonces, vamos a trabajar este archivo aplicando lo que vimos anteriormente. Lo primero que hace el profe siempre es pintar, en vez de pintar todo así, por ejemplo, o en vez de pintar todo así, pintar tocando el ángulo toda la hoja. Y pintando toda la hoja le ordeno que esté centrado al medio. Es importante por si llegamos a agrandar el alto de una fila.
Bien, algunas cuestiones que quiero hacer. Por ejemplo, esta fila, que es larga porque es hasta diciembre, bueno, hasta octubre en este caso, esta fila la voy a centrar horizontalmente. La parte numérica también, pero en vez de pintar uno por uno, el número de factura, toco la columna y la centralizo horizontalmente. Los importes también me gustaría centralizarlos horizontalmente. Ahora, el texto que tiene que ver con los clientes que manejamos, las condiciones de venta que son o de contado o en cuenta corriente, por ejemplo, 30 días, y quién fue el vendedor de cada operación, estos tres yo lo que haría es pegarlos a la izquierda, pero sacarles un espacio de sangría, así no está tan pegado, pero sí bien ordenado con una línea sobre la izquierda. Bien, lo segundo que haría sería pintar todo, hasta abajo de todo, hasta octubre, y ponerle un borde. Me gusta o no me gusta, lo podemos ver. En el menú le pondría un fondo clarito y si quisiera a las palabras del menú las pondría en negrita. Por otro lado, a los importes me gustaría, para que se vea más prolijo, ponerle puntos en los miles. También podríamos poner decimales, pero en este ejemplo que no hay decimales, tal vez podemos optar porque no aparezcan decimales para no cargar mucho la columna. Pinto toda la columna hasta abajo y le pongo clic derecho, formato de celda y elijo en número, personalizada, esta opción que así me lo muestra. Entonces todos están centralizados mostrando en miles y es más fácil de ver 32.000, 16.000, 18.000, etc. Por último, si quiero, en facturación, podemos ponerlo en negrita, podemos ampliarle el número si es que queremos a 12, agrandando un poquito la celda, centralizándolo y tal vez podríamos utilizar un fondo que les parece naranja con borde. Y de esta manera tenemos lo que hasta ahora hemos utilizado para hacer formatos. Quizá en condición lo agrandaría un poquito para que no quede tan pegado. Y si quisiéramos, podríamos pintar todas las filas, todas, y aumentarle un poquito el alto. Fíjense que hago clic derecho acá, alto de fila, y le podemos poner 18. Ponerle 18, ahí le agrando un poquito más, quedó un poquito más separado para poder leer más fácil, que cuando está todo muy pegado se hace un poco complicado. Y claro, nosotros que este archivo ya se llamaba ejemplo CFE1, ya lo vamos a guardar para que nos quede guardado. Y de esta manera terminamos con las opciones que tengo de formato, eligiendo el tipo de letra y el tamaño, eligiendo la centralización horizontal y vertical, eligiendo el color de la letra y el fondo, también eligiendo si yo quiero que esté en negrita, en itálica, si quiero que esté subrayada, y los bordes. Por ejemplo, se me ocurre que una opción sería pintar todas estas celdas y ponerle combinar y centrar.
Y ahí nos quedaría también una opción del título completo sobre todas las celdas que involucran a facturación, que después se pueden ampliar con más datos en las próximas columnas, G de gato en adelante y filas para abajo también. Y de esta manera hemos terminado este primer video donde damos la presentación de lo que es Excel y solamente hemos visto la parte de formato y lo que más básico se utiliza, que después lo mejoraremos. Luego comenzaremos ya a trabajar sobre las funciones, sobre los cálculos y sobre distintas herramientas que tiene Excel. Hasta luego.